llegar a esta su iglesia, México, un nuevo amanecer. Estamos con un mensaje pues poderoso de amor por las fechas en las que estamos viviendo. Así es que el celebrar el amor, el celebrar realmente a aquel que nos amó primero y dio su vida por nosotros. Pero ¿de qué manera podemos nosotros responderle a este amor que pudiéramos pensar hasta inmerecido, ¿no? Que nos sentimos inmerecedores en muchas ocasiones? Yo quiero que me acompañes, por favor, a leer el Salmo 25:14. El Salmo 25:14 dice así: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Dios tiene mucho que decir, pero en muchas ocasiones no podemos nosotros estar creyendo que Dios nos va a hablar a lo que nosotros queremos o a lo que nosotros queremos entender. Dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. No sé qué diga tu versión, porque yo te estoy leyendo la versión de Reina Valera de 1960. Hay versiones que salieron actualizándose, y esta versión de Reina Valera es la que se empezó a utilizar en los seminarios bíblicos por excelencia, y es la que mucha gente por abolengo la tiene como una palabra real. Cuando empezaron a salir otras traducciones, la Nueva Versión Internacional, Palabra de Dios para Todos, empezaron a creer que se estaba distorsionando la palabra porque empezaban a usar sinónimos o palabras más modernas. Pero yo quiero comentarte que este tipo de situaciones es como las películas de Pixar, ¿no? En las películas de Pixar vemos que están hechas para un margen muy amplio de personas. Nosotros vemos su primer película, que es Toy Story, y la verdad es que un niño de 5 años se ríe de ciertas cosas que pasan en la película, y los adolescentes también son capturados porque también tiene mensaje para ellos y lo detectan, y no lo detectan los niños de 5 años. Pero también hay ciertas cositas, la verdad que digo, ay, eso sí se pasaron, ¿no? Porque son como que cosas muy subliminales que los adultos entendemos y los adolescentes no. Entonces vemos que esas películas ya fueron diseñadas, ya fueron creadas no solamente con propósito, sino realmente fueron pensadas para llevarlas a través tal vez del nivel psicológico. Con Dios no es a través del nivel psicológico, pero la verdad es que de acuerdo a la edad espiritual de cada persona, la palabra se derrama en cada uno de ellos de diferente manera. En este versículo que dice, brinda su amistad, en la Nueva Versión Internacional. En Reina Valera yo les dije que dice la comunión íntima. Y yo quiero leerles la definición de intimidad que da la Real Academia de la Lengua. Dice que es la zona espiritual íntima y reservada de una persona o de un grupo, especialmente de una familia. La intimidad se da en el marco de la familia, en el marco de lo único y exclusivo. Y es por eso que nosotros tal vez podríamos llegarnos a incomodar si vemos en el metro a unas personas por acá teniendo una gran entrega y un toqueteo muy familiar. Ese toqueteo muy familiar podría darse en la alcoba, ¿no? En la sala, y por eso de repente nosotros como papás podemos vernos como que sacados de onda cuando vemos a nuestros hijos, como se dice vulgarmente, en un gran faje, ¿no? Bueno, se decía en mi tiempo, porque ahora resulta que ya le llaman flirty, no sé qué tantas cosas, ya nos desfasamos del lenguaje de los chamacos y en nuestra cara nos están diciendo qué hacen y deshacen, y a veces no les entendemos. Pero podrías incomodarte y de repente ves eso y entiendes que esa parte se debe de dar en otro lugar. Pues bueno, cuando nosotros estamos en esta parte de intimidad, yo les digo muchas veces a los jóvenes, tengan mucho cuidado con ese tipo de demostraciones de cariño y de afecto, porque despiertan en ti algo que en realidad estaba dormido, algo que no puedes dominar. La razón por la que Dios permite que puedas tener una sexualidad desarrollada antes que una mentalidad desarrollada
es para que precisamente desarrolles esta mentalidad. Y es por eso que podemos ver a jovencitas a los 12 años o 13 años que ya tienen una capacidad biológica de salir embarazadas, pero no una capacidad mental. Hay jóvenes que 11 años, 12 años también ya tienen emisiones que pueden fecundar y dar vida, pero la mentalidad que tienen no van a dar vida en realidad. ¿Cuántas veces hemos visto a parejas de jóvenes adolescentes que se juntaron por la gran pasión y se separan por la gran mentalidad que tienen, el gran desorden, la gran envidia? Entonces, todo ese tipo de situaciones siempre dan a luz a algo. Yo te voy a pedir que me acompañes en Gálatas 4:19 y les voy a pedir una disculpa porque yo no soy normalmente de estar dando mucha cita bíblica, pero el día de hoy la verdad es que sí los voy a bombardear bastante, porque quiero que les quede claro que es palabra de Dios y no mi entendimiento y no mi razonamiento. Hemos estado platicando de que la finalidad de México Un Nuevo Amanecer es introducirlos a una mentalidad de reino. Pero ¿qué crees? Que muchas iglesias tradicionalistas se oponen a que la gente hable de reino, hable de prosperidad, porque no le entienden, piensan que son entendimiento humano. Por eso yo quiero dejarte bien claro que reino es una idea que concibió Dios en su corazón para ti y para mí. Que nosotros vivamos en reino desde este mundo y no en el porvenir. Porque hasta los cantos que llegamos a tener en las iglesias tradicionales de que en el más allá hay un mejor lugar, igual Dios quiere que vivas la prosperidad, quiere que vivas la sanidad, la unidad, quiere que vivas a tu familia desde ya. Eso es reino y quiere que lo hagas y está al alcance de todos. Y es difícil que lo podamos ver al alcance de aquel que todavía tiene una fuerte adicción a la pornografía, de aquel joven que se siente solo y abandonado, de aquella mujer que está presionada porque no sabe qué le va a dar de comer a sus hijos el día de hoy. Es ahí donde creemos que ese reino está lejos y es para otras personas, pero no es así. En Gálatas 4:19 dice así: queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Quién está diciendo que tiene dolores de parto? Lo está diciendo Pablo a los Gálatas. O sea, está medio loco esa parte, ¿no? ¿Cómo un hombre va a tener dolores de parto? Pues hace esa comparativa por lo que leímos al principio en el Salmo, de que en una intimidad siempre hay una concepción. Cuando tenemos una relación de amistad, nos duele. Y nos duele cuando de repente un hermano deja de venir a la iglesia, porque sé que deja de venir por una situación. Y puede ser una situación personal, una situación emocional, o puede ser una situación que simplemente, como no me importa, en la iglesia digo hermano, hermano, y en la palabra dice, muchos me dirán Señor, Señor, y les diré no me conocen, porque te puedo decir hermano, hermano, y no sé qué te pasa. Hermano, hermano, y no sé ni en qué trabajas, ni a qué te dedicas. Hermano, hermano, y te fuiste, y yo estoy en reino, yo estoy alabaré, y no sé qué te está pasando, y es muy probable que me lleve la gran sorpresa, que al estar en la presencia de Dios, lo primero que haga y me pregunte, ¿y tu hermano? El que no estaba. Porque muchas veces creemos que vamos a llegar a la salvación de reino que Dios ya nos regaló, pero Dios no da nada más así porque sí. Dios en la palabra dice que no le va a dar las perlas a los puercos. Amén. Porque de repente también cuando le damos algo rico pueden voltearse y pisotearte. Entonces Dios no regala al que no merece. Por eso dice que Él a los que le temen, a los que le buscan, a los que están en intimidad, les revela algo, su secreto. Cuando nosotros, muy pocas iglesias se atreven a hablar del Apocalipsis. Y leemos salmos y leemos los evangelios, y pocos se quieren meter en la bronca del Apocalipsis. ¿Sabes por qué? Porque esta iglesia viene a darles una palabra profética con fundamento apostólico. Amén. Y la verdad es que muy pocas iglesias pueden pensar y aceptar inclusive que se puede dar una palabra profética el día de hoy. Hay quienes no creen en eso, y eso es porque no se les ha revelado.
el libro de Apocalipsis se llama Revelaciones, porque esas revelaciones se dan únicamente cuando tienes esa intimidad con el Padre. Mira, de repente, ustedes jovencitos, cuando vayan a llegar al matrimonio, quiero decirles que llegaron capacitados por la relación que tienen con sus padres. Si ustedes están acostumbrados a ocultarle todo a sus padres, van a llegar con ese patrón de conducta a ocultarles lo mismo a sus parejas. Y al no haber comunicación, no va a haber entendimiento. Y al no haber comunicación, no va a haber en realidad intimidad. Van a tener relaciones sexuales, pero no van a tener intimidad. Como dice el salmista, ¿no? Hice 1000 veces el sexo, pero nunca hice el amor, algo así. La verdad es que esas canciones no, en esas iglesias no comulgamos mucho. En Apocalipsis 12, del 1 al 3, dice lo siguiente: apareció en el cielo una señal maravillosa, una mujer revestida del sol, con la luna debajo de sus pies y con una corona de 2 estrellas en la cabeza. ¿De quién estamos hablando? Apocalipsis 12, del 1 al 3, que aparece en el cielo una maravilla, dice, una mujer revestida del sol, con una luna debajo de sus pies y con una corona de 2 estrellas en la cabeza, ¿no? Y de repente ahí salimos con que, híjole, ya nos están contando, yo sabía que la guadalupana tenía que estar en la Biblia, amén, pero no sabían dónde estaba. Pues aquí está la historia. Dice, estaba embarazada y gritaba por los dolores y angustias de parto, y apareció en el cielo otra señal, un enorme dragón color rojo encendido que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y una diadema en cada cabeza. Pues bueno, mis amados, si tú lees esto, vas a leer una historia y de repente resulta que esa historia la moldo y digo que se apareció en tal lado y que dijo que se hiciera tal cosa, y cuando no lees la palabra no vas a saber la historia real. Estaba embarazada, tenía un fruto que estaba siendo amenazado por el dragón. Y resulta que cuando tú entiendes esto con revelación, te das cuenta que la mujer es la iglesia. Es la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Hombres y mujeres. Y dice que tiene un fruto en el vientre, va a dar a luz. ¿Qué es lo que vas a dar a luz si tú eres la iglesia? Vas a dar a luz lo que tuviste en intimidad con el Padre, de acuerdo a lo que te reveló Salmo. El Salmo que leímos. En esa intimidad. Tienes una intimidad con el Padre y el Padre te fecunda. Y ahí está el dragón, dice acá, la serpiente antigua, el diablo, listo, pendiente para devorar ese buen fruto que tienes. Porque los jóvenes que asisten a iglesia se les empieza a formar otra mentalidad. Pero de repente el diablo está atento a ver en qué momento les ofrecen la droga, en qué momento les ofrecen un vicio, o en qué momento les ofrecen una idea, una estructura de pensamiento que los hace perder su esencia y los hace perderse en ese vicio, los hace perderse en ese toqueteo que se permitieron, porque todos lo hacen. Porque no, pues a mí mi papá desde los 13 años me deja tener novio, y resulta que empiezan a tener patrones de conducta que no se alinean a una mentalidad de reino. Yo creo firmemente que cuando tú tienes la capacidad mental de poder cuidar a una persona, es cuando ya puedes tener novio, puedes tener novia. Porque ciertamente hay jovencitos que tienen novios a temprana edad, y lo único que pasa es que se rompe su corazón, se secuestran, y entonces se forman una idea de que para qué se van a casar, de que el matrimonio es dolor y que amargura, y todo eso fue porque en una temprana edad la estructura de pensamiento les fue arrebatada. ¿Por qué? Porque la palabra revelada no pudo llegar a ti. Llegó una historia, ciertamente contaste la historia, pero te llegó la historia a los 5 años de espiritualidad. Y entonces cuando lees la historia con espiritualidad de 5 años, pues no entiendes realmente la trascendencia. Y qué padre que fuera cuando llega tu adolescencia espiritual, pero normalmente, mis amados, llega cuando eres un pequeño. Así es que el libro de revelación se debe de recibir así. Y cuando tú lo entiendes, ahora te voy a invitar a que veas Narnia.
Sí. Y te vas a dar cuenta cómo Narnia, ves ahí la crucifixión de Cristo, por si no lo sabías, cuando el león se entrega por propia voluntad a morir en el altar. Y después, ¿qué pasa? El altar está roto, lo mismo que la cortina del templo. Y se rompió el antiguo pacto y viene, ¿y qué pasa? Hasta me pongo la piel chinita cuando lo ves. ¿Qué te parece que si ves a la historia de Jonás en Pinocho? Porque a Pinocho tenía un papá de verdad. Y el papá de verdad le da consejo. Pero Pinocho hace lo que se le da la gana. Y le dicen a Jonás, ve para acá. Ah, no, se va para el otro lado. ¿No le hizo así Pinocho? Y además se lo tragó el pez. ¿Te das cuenta? Dios ha querido hablarte de muchas formas. Hay mucha gente que el día de hoy sataniza a Disney. Pero la verdad es que Dios te ha querido hablar de muchas formas. Superman que no es de este mundo. Y decide quedarse en este mundo porque lo ama demasiado. Y además tiene superpoderes. Y sabes que la letra que tiene aquí no es la S de Superman. En su idioma es esperanza, es otra cosa. Resulta que Dios tiene su propio idioma. Amén. Cuando tienes las ideas por revelación, te vas a dar cuenta que Dios te habla de muchas formas, pero de acuerdo a tu nivel de espiritualidad es que lo vas a poder escuchar. Me acuerdo mucho que estábamos viendo una película que nos recomendaron, que según era de Dios porque tenía cosas bíblicas, pero desde que estaba el inicio, la introducción, yo sentí algo por dentro que como que no, y sí sacaron a Cristo crucificado y toda la cosa, pero algo por dentro no me checaba, y resulta que era una serie como que de terror, que mostraba toda esta situación de la crucifixión, pero de una manera en la que se burlaban de Jesús, de todo el sufrimiento que tuvo. No se puede negar que murió y no se puede negar que resucitó. La verdad, esa es la verdad. Sí, padeció, fue crucificado, pero resucitó. Y aunque se haya resucitado, es como cuando de repente juega tu equipo favorito y están 0-0, 0-0 y todo el partido, y a la mera hora de repente está así como que le pega por aquí la pelota y entra gol, pero entró. Y entonces el equipo que perdió fue de churro, pasó de panzazo, y lo critican y lo juzgan, pero pasó. Decía un director técnico, aquí lo que cuentan son los goles. ¿Cómo los hicieron? Pero entró el gol. Pues resulta que acá esta serie se burlaba de Jesús, de cómo había sufrido por toda esta situación de la crucifixión. Y entonces fue donde nos dimos cuenta que aunque diga que es algo bíblico, no era en realidad una situación bíblica y la tenemos que ver con ese entendimiento. La intimidad se convierte solamente en sensualidad. Aquí a los jóvenes les voy a pedir que se tapen los oídos, porque resulta que cuando de repente te mandan a la casa de la abuela y se quedan los papás solos en casa y no tienen planeado hacer una velada de oración, entonces de repente resulta que llegas a casa como esposo y qué padre, ¿no? Que llegas y el tacón alto, la minifalda, y los niños, ¿por qué estás vestida así? ¿Qué pretendes, no? Pues resulta que en ese momento la sensualidad trata de motivar algo. Pues ¿qué crees? Es eso, placer, la verdad, el placer al ver, el placer al sentir. Pues nosotros, mis queridos, cuando no nos sentimos bien en el interior, venimos a la iglesia y podemos estar llorando, podemos de repente entregarnos, y ha habido ocasiones en las que nos postramos en oración, y está bien, la verdad es que eso es bueno, pero no lo confundas con intimidad. Estás teniendo un momento de intimidad con Dios, en ese momento que estás llorando, y mira que es importante porque la primera vez que yo fui a una iglesia, me acuerdo muy bien, había una señora, así un poco inclinada, con un moco colgando hasta acá, o sea, a mí se me hacía increíble cómo estaba llorando y el moco se le hacía así, y ni se le caía y ni se subía, y yo la verdad pues sacado de donde dije esto, a ver a qué hora cae, ¿no? Pero ni caía, ni subía, ni nada, y nadie le daba papel, no, yo quieres. Pues resulta que esas cosas para la gente que no está preparada mentalmente, pues sí te saca de onda, ¿no? Esa intimidad que se pretendía tener es distinta cuando la tienes en público. Y con esto te estoy diciendo
que está bien tener la intimidad, pero debes de escoger el momento. En la iglesia, en el templo, en la adoración, en la alabanza. Si te sientes tocado y deseado de llorar, llora, está bien. Si quieres moquearte, hay gente que critica, como te digo, el que de repente se vomite inclusive en el templo. ¿Cómo va a haber liberación si vas a ensuciar y vomitar el templo santo? Y por eso muchos critican de repente a los predicadores que dicen, mira, ¿sabes qué? Esto es un show. Sí, es un show. ¿Para ti es un show? Sí, es un show. Y esto no es un templo. Esto es un lugar de adoración nada más. ¿Y qué crees? Que aquí no hay lugar santísimo. Tú ora donde quieras porque el lugar santísimo ya lo destruyó Babilonia hace muchos años. Pues resulta que todo esto se le dicen a la gente religiosa porque si tú tienes, como te digo, un momento de comunión con Dios, está bien que lo tomes. Yo lo que quiero decirte es que esos momentos los busques cuando estás solo en tu alcoba, porque recién recibí una plática, a ver, se me fue el nombre, un testimonio, es la palabra que buscaba. Recibí recién un testimonio de una persona que tuvo un tiempo de adoración íntima con el Señor. Y en ese momento de adoración íntima tuvo liberación. Esos momentos no se olvidan. Vas a tener muchos momentos en los que llores, te caigas, te alegres, brinques en medio de la congregación, y eso es bueno. Pero créeme que los momentos íntimos realmente ahí en tu alcoba, en tu corazón, esos no se te olvidan cuando llegan con el Señor. Yo te pido que recuerdes, solo que recuerdes, no lo vamos a ver, el Salmo 25:14 decía que la intimidad, pues resulta que cuando estaba leyéndolo, yo normalmente siempre antes de poner un versículo bíblico, lo comparo para estudiarlo. Entonces le pongo en la Biblia la comparativa, y la comparativa en el hebreo, porque acuérdense que estamos buscando todos tener una revelación real, y para tenerla pues hay que estudiar el idioma original, ¿no? El hebreo, el griego. Y a mí me llamó mucho la atención que la primera palabra que decía en hebreo decía Sod Yud-Heh-Vah-Keh, es el secreto de Yahweh, el secreto de Dios, no decía la intimidad. En hebreo, esta palabra intimidad la cambian por Sod, por secreto. Y entonces dice que el secreto de Dios es para aquellos que le temen, para aquellos que lo respetan. Y entonces a ellos les da a conocer su secreto. Ahora sí te pido que me acompañes al Salmo 51:6. Dice... Tantito, pastor, si no lo encuentran en la Biblia, lo que está diciendo el pastor está saliendo en la pantalla. Salmo 51:6 dice así: yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Es ahora que podemos entender que no dice secreto de oculto, sino de íntimo, de reservado. Es en ese apartado, en ese lugar, es en tu alcoba. Hace muchos años yo escuché a un locutor que respeto mucho, porque es una persona muy limpia a la hora de expresarse. Y este locutor decía: cuando recibas visitas en tu casa, hospédalos en donde puedas hospedarlos, pero no les cedas tu recámara. Y eso la verdad es que chocó contra mi cultura, porque a mí me enseñaron que a los invitados hay que darles lo mejor y hay que darles lo exquisito de la casa, la mejor cama, el mejor lugar. Y el locutor decía que no podías darle tu alcoba porque tu alcoba era tu lugar reservado. Entonces hoy entiendo que ese locutor, la verdad es que tenía razón. Este locutor, cuando lo dijo, él tenía como 80 años. Era una persona sabia, creo yo. Y resulta que ese es tu lugar de intimidad. Vas a meter a una persona que por mucho que te ame y lo ames, y aunque hayas cambiado las sábanas, de repente puede acostarse y decir: oye, aquí huele a cebito, huele a patas, huele a qué sé yo. Tú ya estás acostumbrado a lo que huele tu pareja. En una ocasión, me acuerdo que a mí me hospedaron, y me hospedó un amigo que es mecánico, y me hospedó en su recámara, y ellos se salieron a la recámara de sus sobrinos, de sus hijos, perdón. Pues resulta que estos amigos que me hospedaron, con todo el amor del mundo, al abrir yo la cama, estaba un manchón negro
y un lugar que no estaba manchado. Entonces supe de qué lado se acostaba mi amigo, porque es mecánico y es muy difícil que un mecánico no se llene de aceite. Pues bueno, si tú quieres me lo llevé como crítica en el corazón y quiero aclarar lo que fue cuando no conocía de Dios. Pero resulta que cuando tú le abres la intimidad a alguien, se conocen cosas. Por eso es que Dios te aparta un lugar que solamente ahí te puede dar. Por eso solamente ahí muchas veces tú puedes ser liberado de una cautividad. Pueden orarte miles de veces y puede venir todo el arsenal de la iglesia a orar, interceder y arranca la baranda y saca la rana seca y decir lo que sea, pero no pasa nada porque tú no tuviste intimidad. Tú les dijiste a los demonios, escóndanse aquí, no salgan, ya al rato se van a ir esos señores malos, porque tú en el fondo de tu ser no lo quisiste soltar. Alguien que está enfermo de pornografía y lo reconoce y se siente mal, como te digo, todo es una sensualidad, busca el deseo y el deseo crece y detona en una masturbación. Y de repente, qué palabras tan duras se oyen en la iglesia. Y son palabras que de las que no hablamos luego con los jóvenes. Y resulta que, ¿qué pasa? En esa masturbación no solamente te sentiste mal tú y te degradaste tú, sino que en el fondo sabes que está mal y quieres luchar con eso, pero no puedes luchar porque en realidad no tienes una intimidad con quien realmente debes de tener intimidad, que es con Dios. Y no puedes tener una intimidad con Dios porque no puedes acercarte siquiera a tus padres y decir, tengo un problema. Tengo un problema que sé que no está bien. Y créeme, nadie te va a apoyar más que tus padres. Y es ahí donde, ¿sabes en dónde se rompe esta parte donde el enemigo toma esto para romper la relación de los padres con los hijos? Porque tu mamá un día te dijo, ven, no te va a pasar nada, no te voy a pegar. Y nada más te acercaste y yo todavía me acuerdo, le debo como 3 cucharas de palo a mi mamá. Pues bueno, eso es lo que utilizó como estrategia el diablo. Pero la verdad es que nadie en el mundo te va a querer más que tus padres aquí en la tierra, que son a los que puso después de Dios. Dios te ama muchísimo y esa es la otra parte también que las iglesias no están de acuerdo. Es que debes de hablarles del pecado y debes de hablarles de la condenación. ¿Pero para qué si Dios no nos diseñó para condenarnos? Dios no nos diseñó para castigarnos. Entonces yo te voy a hablar del amor de Dios, que es real y que es para lo que te diseñó. Y cuando tú lo entiendes, dejas de estar actuando como un niño huérfano. Porque entonces entiendes que hay paternidad. Mis amados, en esta iglesia tú vas a encontrar paternidad. Amén. Porque ya no estás llamado a ser huérfano. Mateo 6 dice así. Mateo capítulo 6, versículo 6. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto. Cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, está en el sol, está en ese reservado solo para Él y para ti. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Dios ve lo que se hace en secreto. Así es que si tú agarrabas tu celular y estabas acá pensando que nadie te veía, Dios sí te ve. Y si estabas por acá, borre tu historial de Facebook, Dios también te ve. Y Él te recompensará. ¿Cómo ves? Sí. Mateo 6, un poquito más adelante, 17 y 18 dice: pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. En el versículo anterior hablamos de que Dios recompensa. Cuando te pongas a orar, te recompensará. En el versículo 17 y 18, pero cuando ayunes, te recompensará. Porque Dios lo ve todo y ve la intención. Cuando ayunes te va a recompensar. No cuando te pongas a dieta y digas, el ayunito que nos pusieron en la iglesia apenas si me vino re bien porque ya quería yo bajarle tantito a la coquita. Y pues resulta que no hiciste ayuno. Dices, pues al fin que estoy acostumbrado a no desayunar. Te estás mal pasando. Entonces tienes que definir si te estás mal pasando o estás ayunando. Si realmente estás haciendo dieta o estás ayunando. Porque para hacer ayuno tienes que dejar cosas que realmente te gustan y además te dañan.
porque yo debo de reconocer, a mí me gusta muchísimo noticias, me gusta muchísimo la mayonesa. Y resulta que iba a comprar una mayonesa de tamaño caguama, de la que más grande no hay. Pero resulta que me dicen, oye, pero vamos a iniciar el ayuno, pero se va a acabar. Y entonces yo no vi gran diferencia entre mi mentalidad y el que va a jurar a la villa y de repente ya se le va a acabar su juramento y ya está armando la cena de pomos y de sixes y de todo, porque ya va a acabar su juramento. Niños mentales, tenemos que madurar y trascender. Y entonces, no. Así, pero con el meme del Bugs Bunny que no. Porque si no, no pega. Y entonces es ahí donde vemos que en medio de la alabanza, en medio de la adoración, tú dices, yo me vengo a definir, a aventar esos carbones de mi corazón encendidos para hacer una gran hoguera. Y en el espíritu, imagínate que todo esto empieza a quemar tu sentimiento, empieza a quemar tu emoción, empieza a quemar todo lo que estorba para que tengas una relación íntima con el Padre. Y ese humito, ese vaporcito, blanco, acuérdate. ¿Por qué blanco? Porque llega el Espíritu Santo y de ahí vas a tomar ahora de tu milagro. Pero ¿de qué milagro vas a tomar si no adoras, si no oras? Hay mucha gente que quiere ser prosperada y llega el tiempo del diezmo y de la ofrenda y está, ay, pero te reprendo, ¿no? Espíritu inmundo. Y resulta que no quieres entrar a un sistema de bendición porque estás acostumbrado a estar en un sistema de maldición. ¿Y cuál es el sistema de maldición? Trabajas mucho y no prosperas. Porque ciertamente trabajar mucho no quiere decir producir mucho. Y lo hemos dicho en otras ocasiones. Dios genera la riqueza del justo aun cuando está durmiendo. Así lo dice su palabra. Entonces, a mí me pegó muy duro porque yo trabajo mucho y me esfuerzo mucho. Y otro poquito y salía a cantar la del salmista de que todo lo que hago me sale mal, nada está bien, ¿no? Yo le he hecho muchas ganas, pero es que yo antes escuchaba otras alabanzas y pues resulta que me doy cuenta que la palabra ya estaba definido. Si tú estás en un sistema de robo y le robas a Dios, ¿cómo no esperas que te robe a ti? Por eso él en Malaquías 3:10, aparte de decir que traigan todos los diezmos al alfolí y hay alimento en la casa, también te dice un poquito más adelante, pruébame en esto, porque no lo has probado. La verdad es que no lo has probado, dice, y verás como yo voy a reprender al devorador, porque ciertamente hay un devorador para tu economía. Y está ahí y tú no le puedes hacer nada. Dios es el que lo tiene que reprender. En el momento en el que el diablo hizo algo muy grave, en la palabra podemos leer que un ángel no se atrevió a discutir con el diablo y le dijo que mi padre te reprenda. Resulta que hay gente que se siente muy sacalepunta para poder enfrentar la vida y las cosas sin Dios. Y la verdad es que en este mundo el diablo está haciendo de las suyas. Y lo puedes ver cuando de repente atacó y atormentó a Job para esa historia de una persona justa. Y no porque Dios fuera malo, sino porque realmente en este mundo tienes la protección de Dios y con esa protección y amor de Dios te puedes enfermar, te pueden robar y te pueden pasar cosas terribles. Pero eso no va a decir y no quiere decir que no tengas el amor y la protección de Dios. ¿Cómo? Si se murió, claro, Dios te habla a que ames lo eterno. Entonces ama el alma, no a que ames lo que se queda aquí, lo que dice la palabra, lo que se pudre y se lo lleve el hollín. Estamos a punto de llegar a lo que dicen Semana Santa y miércoles de ceniza. ¿Y qué te dicen ahí cuando vas? Ceniza eres, polvo eres y en polvo te conviertes. Entonces, si ya sabes que eres eso, ¿para qué te aferras y te afanas al polvo y al hollín? Cuando Dios te llama a que ames lo eterno. Quiero decirte con esto, que en medio de la aflicción de la muerte de un ser amado, debes de alegrarte en la promesa de que el Padre te dijo que hay vida eterna para los que le aman. Y que si tú dijiste, yo en mi casa te serviremos, tu casa es salva. Y dice la palabra que cuando uno de los dos no quiere jalar parejo,
Dice, por la santificación de uno, se santifica el otro. Y con esa constancia es que tú, que tienes hermanos, vas a santificar a tu otro hermano. Porque muchas veces somos modelo para algunos de nuestros hermanitos. Somos modelo para nuestro esposo, para nuestra esposa. Entonces tenemos que santificarnos. El Salmo 24:15, que leímos al principio, lo podemos leer en una versión que se llama interlineal. Las versiones interlineales son las que traducen palabra por palabra, tal cual, pero hay un problema. No sé si ustedes han visto o han escuchado el show de la Pantera Rosa, ¿no? Yo cuando era niño lo veía en caricatura y recuerdo hasta con el eslogan, ¿no? Como decía, el show de la Pantera Rosa. Pero resulta que eso decían y yo en la pantalla veía que decía The Pink Panther Show. Y entonces una traducción lineal es el Rosa Pantera Show. Y el Rosa Pantera Show en español no me dice nada. El show Pantera Rosa no me dice nada. Tiene que venir una persona que sepa inglés. Exacto. En este caso tiene que venir un masoreta que conoce hebreo, conoce la cultura, y entonces le dé una interpretación correcta. No una interpretación a lo que dice. Esa es la diferencia. Las versiones de la Biblia dan interpretaciones de los masoretas. Así como vimos que al principio, el que revisó la revisión 1960 de Reina Valera puso una intimidad, de repente vino a Reina Valera 2015 y ahora entendió que se le puso secreto, sod. Y resulta que le sigues avanzando y ves en la versión interlineal y leyó ahí The Pink Panther Show y entonces entendió que se tenían no que cambiar las letras ni la intención de la letra, sino solamente acomodar la oración para darle el acomodo correcto en el español. Entonces, en la versión interlineal quiere decir que Dios tiene un apartado para nosotros, tiene un apartado, pero en deliberación, un apartado de deliberación. Yo no sé cuál sea en tu casa el lugar en el que te regañan, pero hay ocasiones en las que los psicólogos dicen, la mesa es para comer, y no se vayan a sentar a la mesa a regañar a sus hijos, porque entonces van a saber que en el momento de la mesa hay discusiones, hay enojos, hay cosas que no agradan. La mesa es para comer y coman, ¿no? Y me acuerdo de mi abuela que nos daba un manotazo si nos atrevíamos a platicar, porque la mesa no es para platicar, es para comer. Ay, esta prédica si la ven mis primos, perdónenme, pero híjole, yo como amaba a su madre, que era mi tía, que siempre estaba uno comiendo bien a gusto como los niños, y decía, apúrense amiguitos, que los grandes ya tenemos hambre. Caramba, toda la vida que fui a comer a casa de mi tía, comí con prisa porque los grandes ya tenían hambre. Y yo decía, pues coman primero, a mí déjenme comer a mi tiempo. Pero no era así. Pues bueno, la mesa resulta que hasta psicológicamente llega a tener un detonante importante para nosotros, porque llega a ser un momento en el que nos sentimos protegidos. Es el momento familiar. ¿Y qué crees? Resulta que tú te enojas con tu pareja, tienes una ruptura amorosa y te da por comer, porque psicológicamente vinculaste los momentos de alimentación con un momento de placer. Y de hecho, hasta estudios psicológicos dicen que si comes chocolate, mucho chocolate o helado, desatas las dopaminas que generan el placer, y entonces estás chille con tu helado, es que me dejo la calzonuda y queriéndote sentir bien, atascándote de chocolates, y lo único que pasa es que te salen granos y te pones peor para el que viene, ¿no? O te pones gordo y resulta que te dejaron por gordo. No, pues no es así. No tienes que vincular las cosas a lo erróneo. Te voy a decir lo que pasó con un rey de Israel. Resulta que este rey tenía un pleito. Este rey se llamaba Acab y tenía a un rey amigo que se llamaba Josafat, y tú puedes leer en Josafat que sí tenía cierto respeto por Dios, pero Acab no.
Acab tenía a una esposa muy hermosa llamada Jezabel, que como da lata en las iglesias, dicen todavía el día de hoy. Pues resulta que tenían un pleito y le dijo, oye, ven y acompáñame a la guerra, pero acompáñame, no es así como que, órale, mi buen amigo, vamos a la tienda, ¿no? Porque te invito a la tienda y pues paga, ¿no? Era de que lo invitó a la guerra para que peleara con él. Pero Josafat tenía discernimiento y le dijo que por qué no primero oraban, por qué no lo consultaban con Dios. Pero como te dije, hay ocasiones en las que como tú no tienes esa intimidad con Dios, no lo escuchas y tienes necesidad de ir con alguien al que sí lo escuche. Y la verdad es que, les soy sinceros, me honra que digan, que gente diga que yo sí escucho a Dios y que me pregunten cosas porque Dios a mí sí me habla. Me honra, pero me da tristeza, porque yo quiero que sepan que Dios nos habla a todos y Dios quiere ser escuchado por ti exclusivamente, porque hay algo único que tiene Dios para ti y que no me lo va a decir a mí. Primero, si tú no lo quieres ni lo buscas. Cuando lo ves, lo buscas y ve que tu oído espiritual está tapado por la bronca, el conflicto, el dolor, la angustia. Es ahí donde me va a decir, le pasa esto. Pues resulta que lo mismo le pasó a este rey. Y este rey tenía un grupo de profetas y como Dios no le hablaba él directamente, le habló a ese grupo de profetas. Y los profetas lo que hacían era darle por su lado. Yo no vengo a darles por su lado. Por eso les dije que en esta ocasión los iba a saturar de citas bíblicas, porque quiero que vean que es la palabra de Dios y no mi entendimiento. Resulta que estos profetas le decían, no, sí, rey, véngase a la guerra, no, va a ver que va a ganar, va a ir Dios delante de usted, y hay ocasiones en las que se hacen actos proféticos. Y un acto profético es, por ejemplo, como cuando nosotros te damos un regalo, y este regalo significa más que solamente el regalo. Pues resulta que ellos se atrevieron a hacer unas astas como de cuernos, y mira, así como estos cuernos atraviesan a sus enemigos, así dice el Señor que usted atravesará a todos aquellos que se le enfrenten en la guerra, y wow, y todos, no, qué padre, que fue que vino. Pero Josafat sabía algo y decía, no me checa algo, porque como que, ¿qué crees? Que hay veces que cuando estás en tu propio entendimiento, no caminas en la voluntad de Dios. Entonces es muy raro que Dios te dé algo que a ti te agrada. Tienes que moverte de tu comodidad, le dijo a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela. Pero ¿cómo voy a dejar a mi abuelita, a mi familia? ¿Cómo voy a dejar a todas mis adoraciones? ¿No? Y no quieres dejar los patrones de conducta. Y no quieres dejar muchas cosas por no dejar la tradición de la familia. Y apenas digo, ya pasó, ya tiene rato que pasó el 24, ¿no? Pero pues yo por no discutir, pues vamos a arrullar al niño, ¿no? Y todo es ¿por qué? Por no querer confrontar. ¿Confrontar qué? Un vacío de pensamiento. Y ese vacío de pensamiento no puede permanecer vacío. Y entonces como no puede permanecer vacío, se llena, como te digo, con una estructura de pensamiento, se llena con una mentira. Pues resulta que Josafat, sabiendo que existen este tipo de cosas, dijo, oye, ¿y no tienes por ahí alguien más que profetice? Y la verdad es que acá, como te digo, también sabe lo que trae. Dice, pues sí, la verdad hay uno. Se llama Micaías. Y yo cada que me ponía de chillón de niño, mi mamá me decía que me parecía Micaela. Y doy gracias a Dios porque hoy sé lo que hacía Micaías. Micaías resulta que escuchaba a Dios y van los del ejército, pues mándalo a llamar. No, Micaías no, porque ese Micaías siempre dice cosas que no me gustan, ¿no? Yo espero que no quieras dejar de venir porque te decimos cosas que no te gustan. Sí. Pero resulta que Micaías decía cosas que no le agradaban al rey, pues ese ni lo peló. Pero Josafat decía, esto debe de cerrarse. Entonces lo mandan a llamar y llegan los imagínate estos del ejército del comercial de galletas. Ya no voy a dar comerciales hasta que no nos patrocinen. Y resulta que, diga señor, no, pues que dice el rey que te presentes, Micaías. Pero te advierto, todos dijeron que va a ganar, todos le auguraron buenas cosas, así es que no vayas a salir con tus ideas. No, pues sabes que yo voy a decir lo que Dios me diga. Bueno, sí, ahí lo tienen con la lanza apuntada, ¿no? Ya, aquí está Micaías. No, pues sí, vaya. No, sí, Dios lo va a prosperar en todo, sí, le va a ganar.
a ver, quítele eso. Ya, ¿por qué siempre me dices lo que se me da la gana? Porque el rey también conocía, o sea, esto quiere decir que el rey conocía con quién hablaba. Yo espero que tú conozcas con quién hablas cuando estás en esta iglesia. La calidad del corazón de tus hermanos, de tus pastores, de Dios mismo. Amén. Para que puedas ver, como les dije al principio, a Dios reflejado, a Dios dentro, y no vea su pecado, no vea sus errores, y con esa compasión entonces ahora sí te puedas sentar a la mesa tranquilamente y poder decir, danos hoy nuestro pan de cada día, así como nosotros perdonamos, porque nosotros pedimos primero la comida de cada día y después el perdón. Pues es que así me enseñó Jesús, hágale bronca a él. Pues resulta que le dice acá a Micaías, declárame la verdad, ¿por qué siempre me estás dando por mi lado? Y le dice, pues yo voy a declarar lo que el Señor dijo. Y yo mismo, para no inventar, voy a leer lo que él dijo. Esto está en Primera de Reyes, capítulo 22, del versículo 19 al 22. Primera de Reyes 22, 19 al 22 dice así. Micaías prosiguió, por tanto, oiga usted la palabra del Señor, oiga usted, no se esté durmiendo, acá, activo, oiga usted la palabra del Señor. Vi al Señor sentado en su trono con todo el ejército del cielo alrededor de él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo, ¿quién seducirá a Acab para que ataque a Ramot de Galad y vaya a morir ahí? Uno sugirió una cosa y otro sugirió otra cosa. Por último, un espíritu se adelantó y se puso delante del Señor y dijo, yo lo seduciré. ¿Por qué medios?, preguntó el Señor. Y aquel espíritu respondió, saldré y seré un espíritu mentiroso en la boca de todos sus profetas. Entonces el Señor ordenó, ve y hazlo así, que tendrás éxito en seducirlo. Una cosa, mis amados, es que nos presentemos ante Dios porque tengamos esa convicción de intimidad. Y otra cosa es que solamente lo queramos seducir. Y viene Palomita, Espíritu Santo. Ay, qué rico se siente, me abrazó. Ay, la alabanza estuvo increíble, hermanos. Y me siento y ahí vamos a escuchar la palabra del Señor. Y qué padre. ¡Aleluya! Ah, sí, amén, amén, amén. Sí, sí. Y bravo, bravo. Y me salgo a hacer igual. Aquí Micaías vio la reunión que tenía el Señor. Imagínate, eso es la sala de deliberación. Eso es ya un espíritu, una calidad espiritual de adulto. No una calidad espiritual de niño. La calidad espiritual de niño todo quieres. Órenme. Ay, es que volví a pecar, pastor, límpieme por favor. Y digo, está bien, porque va a crecer. Y entonces cuando va a crecer, pues va a ser otra la situación. Va a pasar del niño a la adolescencia. Tiene que pasar por ese proceso. Pues bueno, en Segunda de Reyes, en Segunda de Reyes vemos otra situación similar. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 11 y 12. Dice, el rey de Aram, enfurecido por lo que estaba pasando, resulta que el rey de Aram quería matar al rey de Israel y lo andaba persiguiendo, y el rey de Israel se escapaba y total que el rey de Aram no lo podía atrapar. O sea, bueno, aquí alguien me está traicionando. ¿Quién le está pasando el pitazo? Y entonces el rey de Aram los llama a todos y dice, a ver, aquí está pasando algo. Llamó a todos sus ministros y les reclamó, ¿quieren decirme quién está informando al rey de Israel? Y le dicen, nadie, mi señor rey, respondió uno de ellos. El responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Es él quien le comunica al rey de Israel aún lo que dice usted en su alcoba. ¿Por qué? Eliseo, el profeta, se sentaba con Dios en el cuarto de deliberación. Y Dios, que escucha en lo secreto y sabe todo, le decía a Eliseo, no tenía empacho en decirle,
Esto es algo que te rompe la estructura, porque ¿cómo Dios me va a venir a mí a pasar el chisme? Pues resulta que no pasa chismes, Dios quiere lo bueno. Ahí mismo en Jeremías 23, del 22 al 24 dice, Jeremías capítulo 23, del 22 al versículo 24 dice así: si hubieran estado en mi consejo, habrían proclamado mis palabras a mi pueblo. Si hubieras estado en mi sod, si hubieras estado en mi intimidad, si hubieras realmente postrado y buscado eso, hubieras proclamado las palabras, no ese grito que le diste a tu esposa, a tu esposo, no ese grito que le diste a tus hijos. Hubieras sabido lo que iba a pasar desde el principio porque Dios te lo iba a declarar. Pero ya estamos con que, ay, ¿qué le voy a decir a mis hijos? ¿Qué voy a hacer en mi trabajo? ¿Qué voy a hacer en esto y en lo otro? Pues claro, no estás en el consejo. Y es el consejo del Padre. Que menos vas a estar en el del pastor. Porque a mí ningún ser humano, también con errores y todo eso, me va a decir cómo debo de vivir y cómo debo de actuar. Y ahí andamos con estas ideas. Pues bueno, dice que si ellos hubieran estado en el consejo, lo habrían hecho volver de su mal camino y de sus malas acciones. Mis amados padres, ¿tienes problemas con tus hijos de rebeldía o de qué sé yo? Dice aquí la palabra, si hubieras estado en el consejo de Dios, los habrías hecho volver de su mal camino y de sus malas acciones. Y nunca es tarde. Dice, ¿soy acaso Dios solo de cerca? ¿No soy Dios también de lejos? Afirma el Señor. ¿Podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo? Afirma el Señor. ¿Acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra? Afirma el Señor. Amén. Te está diciendo, entiende, yo soy Dios, yo lo sé todo, yo puedo todo, yo tengo esa capacidad de todo, lo afirmo yo, dice el Señor en Jeremías. Y Jesús nos lo explica de otra manera. Jesús en el Evangelio de Juan, en Juan capítulo 8, versículo 38, dice, yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre. O sea, Jesús estaba en presencia del Padre y también lo veía. ¿Te das cuenta? ¿Sí habías visto esto? ¿Te das cuenta cómo habíamos estado leyendo un cuento de hadas? Estabas leyendo Pinocho, estabas leyendo, qué sé yo, y ahorita lo que hace el Señor es mostrarte que lo que quiere es tenerte en su presencia misma, escuchando sus pláticas. Dice Jesús, yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre y ustedes hacen lo que de su Padre han escuchado. Y es ahí donde entonces nosotros entendemos estos tres niveles de espiritualidad. Como te dije, el que es niño o bebé y está pidiendo y es demandante, y está bien. Porque en muchas ocasiones yo llegué a ver ya a personas que están sirviendo en una iglesia que deben de tener un nivel espiritual y crecimiento, y los he visto orando hacia la pared. Porque les quitaron de aquí el Cristo, pero no les quitaron la idolatría que ahí había. Y eso cuando menos, cuando ya quitaron el altarcito, pero hay quienes de repente piensan que les va a venir la mala suerte. Y allá andan con su dólar de la suerte acá. Aleluya, amén. Y a la hora de los diezmos y las ofrendas, esto sí, pero el dólar de la suerte no. Ese es otro altar. Por eso yo no me atrevo a criticar ningún altar que veo en ningún lado. Porque podemos ir por la calle y vemos ahí su altarzote, y sabemos que es pobre gente pagana, que está creyendo en las estatuas y en los ídolos, pero ¿y qué tal acá? Porque Dios esto es lo que le interesa. Por eso yo sé que eso se va a destruir. Dice la palabra que cuando llega el arca de la alianza y la meten al templo de Dagón, el ídolo se cayó. ¿Cómo? Si estaba todo, no puede ser. No puede ser. Amarran al ídolo Dagón para que no se caiga y dejan otra vez el arca de la alianza ahí. Pues lo encuentran con las manitas mochadas, con las patitas mochadas y con la cabeza mochada, pero te postras. Entonces no tenemos que andarnos peleando con la gente que anda con sus idolatrías y que tienen altares y esto y el otro.
va a llegar el tiempo en el que la presencia de Dios, cuando desciendan a la presencia de Dios, Amén, todos aleluya. esos altares se van a derribar. Amén. Amén, Solitos. amén. No tienen que andarse peleando. Porque así, si de por sí no quieren venir, menos van a querer venir si les estás criticando que a la Guadalupana y que al San Judas y a la Santa Muerte y cosas que ni entienden ni saben. Porque no leen. Y cuando leen, entonces leen solamente cuentos de hadas. Tenemos que crecer espiritualmente para entender la deliberación que tiene Dios. Génesis 4:14 dice así. Génesis 4:14 podemos ver el ejemplo de un nivel espiritual de niño. Y lo podemos ver en Caín. ¿Sí sabes lo que hizo Caín? ¿Te acuerdas qué hizo Caín? Mató a su hermano por celos. Le dio celos y lo mató. ¿Pero qué crees? Que en la Biblia, yo espero que la leas y busques en qué parte Dios habla con Abel. Pero habló con Caín. Con Caín, el asesino, ¿sí? Tenía una relación con Caín. Y Caín sabía. Y resulta que habla y dice: hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo y cualquiera que me encuentre me matará. La gran preocupación de Caín. En ningún momento al estar en la presencia de Dios dijo: estoy bien angustiado porque maté a mi hermano. Estoy arrepentido por el dolor que le estoy generando a mis hermanos, perdón, a mi hermano, a mis padres. Ay, se me fue la palabra. Estoy muy arrepentido realmente porque mi manera de actuar está afectando a los demás. No dijo eso. Dijo: lo que yo siento, lo que a mí me preocupa, lo que yo... Ay, ese hermano no me saludó. Ay, los pastores no me oran. Ay, es que no me visitan. Ay, es que ni me pelan. Es el nivel de niño. Pero lo debemos de entender y tienen derecho de ser niños. Los niños tienen derecho a ser niños. Y finalmente de ellos son el reino de los cielos. Así es. Entonces tienen que madurar y tienen que llegar a la adolescencia. Vamos a ver un ejemplo de madurez de la adolescencia en Mateo 26, 33. Mateo 26, 33 al 35. Y ahí tenemos al buen Pedrito, pero el Pedro de la Biblia. Ese Pedro que estuvo 3 años codo a codo con el Señor y se encariñó. Y ya sabes, como todo buen cristiano, aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. ¿Cuántas veces me he escuchado? Yo te sigo a donde vayas a predicar, ahí estaré. Por eso está esta silla así, porque esta silla es para esa persona que me dijo que me iba a seguir a donde quiera que yo predicara. Pues, ¿qué crees? No se apure, pastor, yo voy a poner el talento y todos los días de mi vida y me voy a parar temprano y va a ver que voy a estar ahí al pie del cañón con usted y juntos vamos a acabar con toda la maldad del planeta. Y ahí es donde yo puedo ver, ¿no? Que no leyó la Biblia, porque en la Biblia dice que es Jesús el que va a derrotar al diablo. Yo tampoco por eso me peleo con el diablo, porque es Él el que lo va a hacer, no yo. Amén. Entonces, ay, te estás peleando con el diablo y te reprendo, espíritu inmundo, y bla, 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 bla. Y eres a tus hijos, y eres a tus vecinos, y eres por donde pasas. Porque eres un adolescente. El adolescente, ¿qué hace? Se enorgullece, ¿no? Y ahí están, y siempre orgullosos de lo que son, de lo que sienten, de la juventud. Y hace poquito escuché un video de Sylvester Stallone que decía que el tiempo es algo que cambia de valor conforme pasa, porque resulta que las personas cuando ya están muy grandes de edad ya no tienen poco tiempo, y el poco tiempo que tienen lo valoran mucho porque saben que les queda poco. Pero cuando están jóvenes, tengo toda una vida por delante, y lo desperdician en esto, en el otro, en aquí y en allá, porque creen que van a tener tiempo. Pero yo hace poco hablé con una mujer que está condenada por los médicos por un cáncer muy invasivo y doloroso, y le dijeron que solamente esperara un tiempo a que ya el Señor se la llevara.
Y platicando con ella, la verdad es que con miedo, debo de decirlo con miedo, porque yo todavía quiero hacer muchas cosas acá. Pero entonces, ¿que me voy a poner a pelear con Dios? Resulta que le decía a la señora, el tiempo de Dios es perfecto. Y es probable que yo saliendo de aquí ya no llegue ni a mi casa. Y tú todavía vivas, solo Dios sabe cuánto tiempo. ¿Quién sabe si por esta oración realmente Dios se mueva a milagro, haya hecho lo que tenía que hacer y sanes y vivas muchos años más que yo, que estoy más chico que tú? Ella tenía, no sé, 80 y tantos años. Entonces, la voluntad de Dios es perfecta. Resulta que cuando somos adolescentes queremos acabarnos el mundo. Así también podemos ver un espíritu adolescente, no maduro, cuando, ay hermanos, yo he orado y he roto mis rodillas en oración por ustedes en intercesión, ¿no? Y ahí tenemos a la Chabelita intercesora en la iglesia. Amén, queremos una así. Bueno, la amamos más bien así. Resulta que tenemos otra que, yo hermanos he leído la Biblia y les voy a dar la escatología de qué fue y qué vino y que no sé qué, y van a ver y bla, bla, bla. Y ya, porque leyó 20,000 veces las 1001 noches, porque no vio la revelación y no entró el sod, no entró a la intimidad, no entró a la revelación. Y en esa revelación, mis amados, es que yo quiero que ustedes entiendan que el Padre quiere tenerte para la deliberación, porque se conoce mucho y se escucha mucho de esta traición de Pedro, ¿sí o no? A ver, la traición de Pedro no fue por haberlo negado, ¿sabes? Un poquito más adelantito dice que jamás lo negará, y Jesús le dice, sí, me negarás 3 veces, pero aquí no lo anoté. Lee por favor un poquito más adelante, y ahí dice que se fueron a orar, y ni a orar pudo. O sea, según él iba a dar la vida por él, y ni siquiera se pudo poner a orar. Así es que, mi amado, si ni siquiera te vas a poner a orar, entonces mejor entiende que tienes un alma de adolescente, y qué bueno, también los adolescentes tienen oportunidad de ser adolescente. ¿Tienes adolescente aquí? Que levante la manita. Amén. ¿Y está mal que sean adolescentes? No. ¿Es tu culpa ser adolescente? No. Pero sí es tu responsabilidad no permanecer en adolescencia. Porque podemos ver muchos adultos por ahí, chavorrucos, viviendo la adolescencia. Peter Pan. No es Peter Pan. No podemos estar llamados a eso. Tenemos que trascender y tenemos que crecer. Ya estamos por terminar, mis amados. Yo sé que esto está pesando, pero está agarrando vuelo. Vamos por el último nivel. En Génesis 18:7. En Génesis 18:7 tenemos a un Dios cansado y fastidiado de la maldad de un pueblo en Sodoma. Sus lamentos de la tierra eran tan grandes, la tierra misma se estaba quejando, ya Señor, quítame estos de encima. Y Dios escuchó esos lamentos. Entonces iba decidido a destruir. ¿Y qué crees? Que cuando Dios concluyó eso en su corazón, Dios tenía un amigo que lo visitaba frecuentemente en el Sod, lo visitaba frecuentemente en esa intimidad. Ese amigo es el Abraham que te dije, que le ordenó, sal de tu tierra y tu parentela. Sí, Señor. Haz esto, el otro. Sí, Señor. Aquí va a pasar esto. Yo lo creo porque tú lo dices. Y dice la palabra que toda la fe, toda la confianza que tenía Abraham sobre Dios, le fue tomado por justicia. Por eso Abraham es llamado el justo. Pues resulta que en Génesis 18:17 dice así: el Señor dijo para sus adentros, ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer. Fíjate, pensó Dios en una persona para tomar una decisión. Y en el versículo 20 dice, entonces el Señor le dijo a Abraham, las acusaciones contra Sodoma y Gomorra son muchas y su pecado gravísimo. Resulta que llegó, cuando tú leas esta historia completa, sí llegó y le preguntó. Y tú vas a saber que de repente Abraham empezó a interceder y a negociar con Dios. Oye, no te me vayas a enojar, pero
¿A poco de veras vas a destruir a todos? Y si encuentras algunos 50 justos, ¿vas a destruirlos a todos? No, 50 justos no los destruyo. Ay, Señor, pues bueno, la verdad es que ya conozco cómo son, entonces. Pero si no hubiera 50 y empieza a negociar con él, ¿te das cuenta? A eso se trata, a ese nivel. La idea no es nada más de que te metas a tu cuarto a orar, a moquear y ya, nivel niño. Tampoco es la idea de que te metas a tu cuarto y sí, Señor, y vamos a hacer iglesia, y en donde sea, y ándale pues, y renta sillas, y nadie llega. Y entonces, tú fuerte en tu amor, no nos vamos a echar para atrás, aunque sea las sillas solas, ¿no? Y de repente llega el primer congregante, sale, empecemos, ya llegué yo. Y sí, es con quien esté. Así es. Y ve lo que hace Dios. Solamente falta el que me dijo que nunca iba a dejar. Está la iglesia llena y solamente me falta el que dijo que no me iba a dejar. Pues resulta que Abraham, en esa espiritualidad madura, es en la que nosotros también tenemos que fijarnos. Que entras en esa intimidad y no vas a salir a quererte comer un cachos, porque eso es de adolescentes. Dios lo que quiere es que lo escuches y que le preguntes y que Él te conteste. ¿Y qué crees? Que Él también te pregunte a ti: oye, ¿qué voy a hacer con tu hijo? Tu hijo está haciendo esto, el otro, aquí y allá, y te declara lo que hace en lo secreto y lo que ve en lo secreto. Yo por eso, pregúntenle a mis hijos si les reviso el celular. De verdad no se los reviso. Hay niveles de confianza y no se los reviso no por ingenuidad o porque crean que confío demasiado en ellos. Yo confío en Dios y confío en la relación que tengo con Dios y que les imparto a ellos. Algo que les dije a mis hijos en esta semana es que todo lo que ellos saben, hablando ministerialmente, no es responsabilidad de ellos, es mi responsabilidad. Como su papá, yo se los tengo que impartir. ¿Y de dónde lo voy a impartir? No lo puedo impartir de fantasías ni de un libro de historietas. Este libro, muchas veces la gente se ha espantado porque ha habido pastores que lo tiran. Vi apenas a uno que sí se atrevió a agarrar y deshojarlo. Y luego todos estaban, ¡ay! Pero ¿cómo es posible? Porque este libro lo puedes comprar en muchos lugares. Bueno, tal vez este no, porque este lo regala el ministerio. Pero este libro lo puedes conseguir y lo puedes leer y solamente vas a leer historias y jamás vas a tener la santidad implícita en él si no tienes esta relación de esta intimidad. Amén, amén. Puedes comprar las Biblias que quieras, la Biblia más cara, pero jamás vas a poder comprar la santidad que viene implícita con él, ni el compromiso. Eso es algo que vas a desarrollar solo en tu cuarto y eso es lo que Dios quiere que tú desarrolles. Te voy a pedir ahora que me acompañes a Juan. En Juan, capítulo 10, versículo 14. Te quiero poner una comparativa que me vino a la mente. Jesús, al estar sentado predicando en la sinagoga, leyó la profecía de Isaías, donde dijo que Él era el que tenía que venir. Y cuando le dijo a todo el pueblo, esta palabra se cumplió ante sus ojos, se pararon a quererlo linchar. Pues yo espero que ningún pastor que pueda estar viendo esta grabación me quiera linchar por lo que voy a decir. Juan capítulo 10, versículo 14 al 16 dice: yo soy el buen pastor. Y yo puedo decir eso, yo soy el buen pastor. Y van a decir, cuánta soberbia, decir, no puede ser. Y pueden decir lo que quieran, pero aquí la palabra dice: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aquí Amén. todos ustedes me conocen. Y los saludo y les platico, aunque no sean días de congregación. Y los saludo aún sin saber que en un momento iba yo a estar acá parado como un pastor para ustedes. Porque la esencia real siempre debe de permanecer. El cariño, la amistad. Si te digo mi hermano, por algo debe de ser. No solamente porque nos vamos a ver a qué saben los azulitos y realmente... Hablo de las gomitas, unas gomitas azules que salieron. Sabot Red, iba a decir una marca, pero tampoco tiene ese color. Red es rojo. Bueno, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí.
Así como conozco entonces a mis ovejas, yo no me voy a preocupar, como te digo, porque estén en un centro de idolatría. Y ellas no se van a preocupar porque me vean de repente en una fiesta y ellas cervezas en la mesa, porque saben que no me la voy a tomar. Si no se me antoja. Claro. Si no, ¿Por qué? Porque la palabra dice, no todo te viene a bien. Entonces, cuando sé que no me viene a bien dar un ejemplo así, no lo voy a hacer. Les hablaba yo hace rato de la comida. Llegó un momento en el que la gente se sienta a comer y si va a tomar unos marisquitos con una cervecita, para que bajen, solo con la cervecita bajan, dicen. Pero resulta que en la mente de tus hijos puede formarse la idea de que un buen momento familiar se puede acompañar con una cerveza. Y entonces el problema no está en ti, está en tus hijos, porque tú sí lo puedes dominar, pero tú podrías garantizar que tus hijos van a dominar el alcohol, van a dominar el cigarro. Entonces no lo hagas delante de ellos, por amor a ellos. Libre de alcohol. Entonces, dice, tengo otras ovejas que no están en este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Amén, aleluya. Amén, y les puedo decir esta palabra, se va a cumplir. Vamos a ir por las que están allá afuera, y las vamos a tener aquí. Amén. Porque no pueden estar por ahí desbalagadas con el corazón herido, con el corazón partido. Bueno, Juan 10, 17. Juan 10, 17 y 18 dice, por eso me ama el Padre, porque soy único y exclusivo. Dile, Padre, gracias. Amén. Dale un besito al Padre, así, sin temor, Chihuahua. Porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirlo. Este mandamiento que recibí de mi Padre, o sea, ni siquiera era su voluntad, y sabemos que no era voluntad. ¿De quién es voluntad sufrir? Tampoco fue voluntad de Jesús sufrir, fue decisión. Pues resulta que aquí vemos el nivel de espíritu de un adulto. Jesús entrando, yo soy ya gran siervo, voy a entrar aquí al soliloquio, al concilio del Señor. Y en el concilio del Señor recibe una palabra y le dice, ¿quién va a morir por mi pueblo? Y él dijo, yo. Decidió hacerlo, obedeció, porque sabe que Dios nos da autoridad. Sábelo ahora tú, Dios te da autoridad, y te da autoridad para dejar lo que tienes que dejar, y te da autoridad para que tomes el reino, una vida de reino. Por eso te dice en otras palabras, llévate mi yugo que es ligero de llevar, déjame tus cargas, déjame tu yugo, te lo intercambio, ¿qué te parece? Y es un buen negocio, te lo dice Malaquías, pruébame en esto y verás si no te bendigo. Es un buen negocio. Jesús lo vio a los 12 años y dijo, en los negocios de mi Padre me compete estar. ¿Pero qué crees? Hay veces que no quieres llegar a esta presencia, a esta intimidad, porque crees que el problema que tienes es tan grande que no lo vas a poder solventar. ¿Tú te sientes sucio ante Dios? ¿Te sientes inmerecedor ante Dios? Yo quiero que levante la mano así, a la derecha. ¿Quién piensa que debe de pararse ante Dios limpio? Y que la levante a la izquierda, quien crea que debe de pararse ante Dios sucio. ¿Sale? Pues bueno, yo te voy a leer en Job capítulo 1, versículo 6. Si te das cuenta, no sé si has puesto atención, pero hemos estado leyendo muchos capítulos 1, porque Dios quiere así rápido, quiere que entiendas y aprendas desde el primer capítulo, antes de que te estés durmiendo y cabeceando para el capítulo 3. Desde el capítulo 1 quiere que entiendas las cosas, y Job en el capítulo 1, versículo 6 nos relata: llegó el día en que los hijos de Dios debían presentarse ante el Señor, y con ellos llegó también, ¿quién? Satanás. El Satanás. ¿Y tú crees que el Satanás se limpió para llegar a la presencia del Señor? No. Pues ¿qué crees? Pues Satanás no le interesan los pecadores, porque eso ya los tiene en el bolsillo. Le interesan los hijos de Dios. Así es que no te sientas mal por ser atacado,
por ser tentado, o peor aún, por ser convencido. No te sientas mal por eso. La verdad es que Jesús siempre va a ser la respuesta. Amén. En Marcos capítulo 1, versículo 40 al 41 dice: un hombre que tenía una enfermedad en su piel se acercó y de rodillas suplicó: si quieres puedes limpiarme. Este hombre tenía lepra. Y dice la palabra: movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole: sí quiero. Hoy Dios te dice: sí quiero. Si quiero recibirte en este lugar íntimo, sí quiero. Isaías capítulo 1, Isaías 1, versículo 18 dice: vengan, pongamos las cosas en claro. Ay no, qué hermoso. Isaías 1, 18. Dios te lo está diciendo a ti. Vengan, ven. Vamos a hablar claro, sin rodeos, vámonos sin rodeos. Así dice el Señor: aunque sus pecados sean como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como la lana. O sea, te lo está aclarando, pongámoslo en claro, entiendan. Yo no les voy a dar el changlazo como les dio su mamá. Yo no los voy a maltratar. Sí sé que te dicen en las iglesias que hay las llamas del infierno para los pecadores y que fue y que vino. Y esto le da pie a los que no conocen de la palabra y creen que el infierno se creó para mandar a todos los malos. Habrá que leer la palabra. Yo no se los voy a decir en este momento, para que se sigan conectando y sepan para qué lo creo en otra cápsula. Deuteronomio capítulo 1, y insisto en el 1 porque Dios te digo, lo quiere dar rápido. Deuteronomio 1, versículos 6 y 7 dice: ustedes han permanecido ya demasiado tiempo en ese monte. Pónganse en marcha. Ya crezcan. Ya. Ustedes han permanecido ya en ese monte mucho tiempo, en esa actitud. Si eres niño, ya, avánzale al adolescente. No te quieras brincar el proceso, no se puede. Si eres adolescente, ya sé maduro. Y si eres maduro, qué padre. Dice: el que sea santo, santifíquese más. Juan, capítulo 9, versículo 31. Estamos ya por cerrar. Juan 9, 31 dice: sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Porque eso sí, si ya estás en el nivel de madurez espiritual, ahí sí, ahora sí te voy a decir, sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Mira, una cosa es que seas pecador y otra cosa es que no puedas o no quieras quitarte el pecado de encima. Porque puedes estar queriéndote quitar el pecado de encima, y cuando te quieres quitar el pecado de encima, eso te da un paso de santidad. Te encuentra el Señor en el camino de la santidad, mugroso, pero en el camino de la santidad. Y entonces te ve mugroso, ¿y qué dice el Señor? Te ve con compasión y dice: ven, queda limpio. Pero si te va a encontrar mugroso y en el camino de la porquería, el Señor está de acuerdo y te lee en Apocalipsis 22. Apocalipsis 22. Ahora sí le dimos de Génesis a Apocalipsis. Antiguo pacto y nuevo pacto. ¿Te queda alguna duda? Apocalipsis 22 del 10 al 11 dice así: también me dijo: no guardes en secreto las palabras del mensaje profético. Mensaje profético, no mensaje hermenéutico, ni mensaje dialéctico, ni dianético, ni emotivo. No guardes en secreto las palabras del mensaje profético de este libro, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Que el malo siga haciendo el mal, que el vil siga envileciéndose. Deja que el justo siga practicando justicia y que el santo siga santificándose. Mi amado, tú eres ese santo. Yo declaro que tú eres ese santo, tú no eres ese pecador. El diablo te va a hablar siempre por tu pecado, el diablo te va a hablar siempre por tu etiqueta, no por lo que realmente eres. Quiero agradecerte el que nos hayas acompañado en este tiempo, y recuerda que si estás en santidad, sigues santificándote. Si estás en la adolescencia y quieres acabarte al mundo, amén, gloria a Dios, qué bueno.
pero sigue buscando madurar en Cristo. Y si una vez caes y vuelves a caer y estás en la canción esa de tropecé de nuevo y con la misma piedra, pues entonces cambia de piedra, y al cambiar de piedra vas a ganar experiencia y vas a madurar. Así es que, mi amado hermano, esto es México, un nuevo amanecer. Te agradecemos tu compañía.